La sagrada ciencia de la transformación. La alquimia ha fascinado la mente humana durante al menos 3 o 4 mil años. Y si bien sigue siendo una cuestión muy compleja, los avances en diversas ciencias han influido en nuestra interpretación de la teoría alquímica. La alquimia se basa principalmente en un concepto, según el cual un elemento puede transformarse en otro elemento. En otras palabras, es posible tomar diversas sustancias, modificarlas mediante el arte y de este modo lograr diversos fines simbólicos o literales. Uno de ellos era la transmutación de metales comunes, también la transformación de piedras preciosas artificiales en gemas idénticas a las auténticas, y la creación de una medicina universal para el tratamiento de todas las enfermedades, cuyo objetivo principal era la transmutación de los elementos dentro del cuerpo humano. En la antigüedad, tanto en China como en la India, se registraron experimentos alquímicos. Estos experimentos empleaban principalmente cinabrio, el cual sustituyó al mercurio utilizado en la alquimia occidental. Se dice que los egipcios crearon fórmulas alquímicas y realizaron diversos experimentos enterrando sustancias en la arena del desierto, usándola como horno o agente calefactor, y que de esta manera lograron que la sustancia contenida en un huevo de cristal pudiera germinar. Todas estas especulaciones están debidamente registradas en diversos libros sobre el tema, y durante mucho tiempo nunca fueron cuestionadas. Se asumía que la ciencia era literal, fáctica y perfectamente posible. De hecho, existen numerosos relatos históricos de la transmutación de metales en asambleas públicas hechas en frente de muchos testigos. Este tipo de pensamiento continuó creciendo e interesando al público hasta bien entrado el siglo XVII, un periodo crucial en Europa, ya que fue durante ese siglo cuando se produjo una reforma casi completa del conocimiento. Durante este periodo, el medievalismo se fue desvaneciendo gradualmente y el humanismo surgió como oposición a la escolástica, y los métodos de pensamiento modernos se impusieron. Así, en muy poco tiempo las antiguas costumbres se perdieron para siempre. Pero surgió un tremendo renacimiento de la alquimia, y entre 1575 y 1675 se publicó la mayor parte de la literatura alquímica que conocemos hoy. Los libros no solo eran extraños, complejos y misteriosos, sino que a menudo estaban ilustrados con diagramas, figuras y símbolos increíbles y fantásticos, aparentemente derivados de la teología antigua, quizás griega o romana, o incluso más remota, como la de la India o de China. Ciertamente aparece el dragón. Están presentes las deidades multicéfalas de la India, y surgió una escuela de representación gráfica muy interesante y notable para ilustrar los escritos recónditos y misteriosos de los diversos maestros alquímicos. Además, el resurgimiento de la alquimia se entremezcló con las corrientes del rosacrucismo que surgieron en Europa alrededor de 1610. De hecho, varios alquimistas se identificaron con la sociedad Rosacruz, y muchas obras de los primeros apologistas rosacruces hacían referencia directa a la alquimia. Los místicos de la época, como Bohème, combinaron astrología, alquimia, rosacrucismo y otros tipos de simbolismo. Los alquimistas del siglo XVII fueron generalmente perseguidos,
ignorados o menospreciados. Algunos príncipes de los pequeños principados europeos los contrataron con la esperanza de obtener oro, pero el único dato relevante que conservamos es que contribuyeron al descubrimiento de la porcelana de Dresde, que sí produjo oro para varias personas. Detrás de todo esto parece subyacer un significado importante, un significado que se nos ha escapado y que ahora comienza a ser reconocido. Parece inevitable que los procesos alquímicos fueran representativos de los procesos psicológicos y fisiológicos del ser humano y la naturaleza. No cabe duda de que muchos alquimistas eran simplemente químicos sociales, cuyo propósito principal era reformar la sociedad humana y transformar los objetivos básicos de la persona promedio en objetivos puros y adecuados para protegerla. Estos alquimistas estaban unidos en órdenes secretas y trabajaban en gran medida entre bastidores y gozaban de escaso reconocimiento público. Ciertamente recibieron la influencia de químicos de Arabia, Turquía y del norte de África. Sabemos que fue en estas áreas donde Paracelso estudió y regresó a Europa con sus famosas contribuciones a la medicina. Una de las más importantes siendo el desarrollo del uso del mercurio en diversos compuestos farmacéuticos. Finalmente, sus contribuciones lo elevaron a la posición que Garrison le otorga en su Historia de la Medicina, que quiere decir que Paracelso se consolida como la figura más destacada en farmacología en Europa. Paracelso, Boyle y Van Helmont, quien descubrió el gas de alumbrado, fueron todos alquimistas. Los alquimistas realizaron numerosos descubrimientos útiles para la sociedad, fuera de su campo de especialización. Muchos de los primeros alquimistas eran religiosos, ya sean monjes, sacerdotes, obispos, y estaban vinculados de una u otra forma a órdenes religiosas. Sin duda, muchos de ellos trabajaron bajo la premisa de que la alquimia era una ciencia espiritual. Entre quienes adoptaron una perspectiva religiosa, cabe destacar que quizás el uso más importante de símbolos alquímicos fue el de Nicolas Bernau, para ornamentar las fachadas de las iglesias, donde se asumía que todo el secreto se encontraba en el retablo, el altar o la fachada del edificio. Yo visité la iglesia de los Inocentes en París, donde se supone que se pintaron las famosas figuras de Flornau, pero lamentablemente la iglesia ya no existe. Hay algunas columnas con figuras parciales en los jardines de uno de los museos, creo que en el Cine de París, pero también en otros. Se dice que las grandes puertas de Notre Dame no solo estaban originalmente cubiertas de símbolos alquímicos, sino que fueron fundidas en bronce por el mismísimo diablo, por lo que el espíritu del mal se mezcló en ellas de alguna manera. Por otro lado, casi todas las grandes catedrales de Europa tienen al menos una leyenda en la que poderes infernales ayudaron a completar el edificio. Así que esta no es una situación única. Un aspecto que quizás nos ayudaría en este estudio es la constatación de que en los primeros tiempos, antes del auge del Imperio Otomano, existía una comunicación directa entre Europa y Asia. A lo largo de las rutas de caravanas en China, a lo largo de las rutas de la seda y a través del oasis del desierto de Gobi, los mercaderes viajaban con sus mercancías por toda Asia y por Asia Menor,
para venderlas en el Foro de Roma y en los grandes mercados de Etruria y otras ciudades. No cabe duda de que Europa conocía la cultura asiática desde una época muy temprana. Tampoco hay duda de que Egipto la conocía y que estas diversas potencias extranjeras influyeron en el surgimiento de la alquimia en Europa. Es muy posible que estemos hablando en gran medida de alquimia, con lo que la mentalidad asiática denomina yoga. Existía una disciplina distinta, una ciencia sagrada de regeneración humana. Y esta ciencia sagrada, al estar en conflicto con la Iglesia y ser contraria a las políticas aceptadas por los pensadores europeos, se mantenía en secreto y se representaba simbólicamente mediante la química. Es obvio que el tremendo control o influencia de la alquimia en el pensamiento europeo, desde probablemente el año 500 a.C. hasta el 1700, ciertamente debe tener algo más que una quimera. No pudo haber sido un engaño completo, e incluso los mayores adversarios del tema estaban inseguros sobre hacia dónde conduciría la solución final. De hecho, por lo tanto, si asumimos que el propósito original de la alquimia era la perfección del hombre, la restauración del ser humano a su estado divino, podemos comprender por qué algunos alquimistas utilizaron la estructura del Antiguo Testamento primitivo como una guía. Un alquimista señaló que los cánticos de Salomón contenían una exposición completa del proceso alquímico. Otro estaba igualmente seguro de que la mejor clave para la transmutación de metales era el Padre Nuestro. Este tipo de referencia debería haber suscitado un atisbo de comprensión en la opinión pública, ya que era obvio que estas referencias bíblicas, que tratan directamente sobre el hombre mismo, difícilmente podían atribuirse únicamente a sustancias químicas. Gradualmente, hasta bien entrado el siglo XVII, el énfasis se centró cada vez más en la solución del problema humano, y la alquimia se convirtió en precursora de la reforma política y el establecimiento de la democracia en el mundo occidental. La alquimia se transformó en un nuevo concepto de curación basado cada vez más en métodos naturales. Era también un arte secreto de transmutación interna, mediante procesos de meditación, oración y diversas disciplinas sobre la mente y las emociones, y la transformación gradual de las actitudes mentales, de modo que la mente dejara de interferir con el objetivo último de la evolución, que es la formación de la persona conscientemente iluminada. La alquimia podría abordar el tema mediante una serie de diagramas o figuras arquetípicas. Y esto plantea la pregunta: ¿de dónde provienen los símbolos alquímicos? Pues bien, como todos los símbolos, estos tienen su origen en el ser humano mismo, y como todos los demás símbolos, surgen de diversas interpretaciones de las circunstancias del entorno. Los símbolos se inspiran en la naturaleza, pero cada adaptación revela una originalidad propia de la mente humana. En alquimia, contamos con una serie de símbolos oníricos básicos, símbolos arquetípicos o símbolos basados en el subconsciente colectivo. Estos símbolos, en sus diversas formas, han aparecido con ligeras modificaciones en todo el mundo.
dando lugar al complejo y perdurable arte del simbolismo universal. El simbolismo universal ha influido en todas las religiones, la mayoría de las filosofías y prácticamente en todas las artes y en gran medida ha eclipsado a todas las instituciones políticas. Mediante el simbolismo, la mente humana se ve persuadida a centrar su atención en diversos misterios para poder resolverlos, partiendo de la premisa de que el símbolo tiene un significado, y que si se encuentra este significado, se abre la puerta. Y más importante, que el símbolo solo puede ser descifrado por el propio intérprete, y que el significado no tiene por qué ser el mismo para dos personas. Al abrir la puerta del símbolo y determinar su significado personal, el individuo realiza una profunda revelación de su vida interior. De esta forma revela más sobre sí mismo de lo que podría revelar mediante un análisis riguroso bajo alguna directriz psicológica. El símbolo siempre evoca en el ser humano parte de su potencial subjetivo de pensamiento. La mayoría de los símbolos se derivaron originalmente de las matemáticas, la anatomía, la fisiología o de las diversas formas de la naturaleza. Científicos y estudiantes, al examinar la naturaleza, descubrieron que cada elemento natural era un vasto símbolo. También descubrieron que el mundo físico que proyecta su apariencia sobre nosotros es un símbolo colectivo compuesto por innumerables símbolos pequeños que encajan entre sí, tal como los elementos de una célula o una unidad de vida en miniatura en una de sus formas. Ahora bien, el hecho de que el mundo entero sea un símbolo, que nos incita constantemente a interpretarlo, debería resultar naturalmente en una tremenda revelación del potencial interno del ser humano, en lugar de un mero concepto de explotación industrial. Cada bosque ha sugerido una nueva fuente de madera, cada río una nueva fuente de energía eléctrica, cada océano un nuevo lugar para las aguas residuales. Todo lo que interpretamos de la naturaleza en la actualidad es lo que llamaríamos utilitario, pero en su mayor parte no es práctico en absoluto. Así, el símbolo ha extraído de nosotros el nivel de interpretación en el que operamos, y la única solución a esta desafortunada situación es que el nivel de interpretación individual debe elevarse de alguna manera. Los alquimistas intentaron lograrlo espiritualizando sus símbolos y recordando al observador, al estudiante o al discípulo la dignidad del arte sagrado, y que el propósito de estos símbolos no es la prosperidad universal, sino la integridad universal. El factor de la integridad era probablemente tan necesario entonces como lo es hoy. Los países europeos no eran menos corruptos que las naciones modernas del mundo. La mayoría estaban gobernados por déspotas mezquinos que explotaban a sus súbditos en todas las maneras posibles. Por lo que la idea de una nueva forma de vida, adecuada para realizar la dignidad natural del hombre, resultaba sumamente atractiva. Una de las consecuencias inmediatas de este mismo sistema, surgida de las mismas presiones en Inglaterra y en el continente, e ilustrada por los mismos grabadores, fue el ciclo de las utopías. El orden social utópico, perfecto o altamente avanzado. Todas las utopías presentadas a principios del siglo XVII eran esencialmente socialistas.
Eran utopías de igualdad de oportunidades y de igualdad de responsabilidades. Una de estas utopías fue la del teólogo Andreae y su Cristianópolis, un lugar con ideas de pensiones para viudas y huérfanos y diversas instituciones para proteger a los enfermos, a los heridos. Todo ello sostenido por la comunidad mediante cuotas y contribuciones de los ciudadanos. Lo que se quería representar era la búsqueda de una nueva forma de vida. En esto, una de las figuras claves fue Lord Bacon, quien sentó las bases que hoy llamamos fundamento del industrialismo moderno. Él empezó a percibir el inevitable surgimiento de una sociedad productiva, y que el progreso del hombre, en lo que respecta a sus condiciones de vida, dependía del desarrollo de sus propias habilidades y del entrenamiento de su mente en la búsqueda de todo lo que el hombre pudiera conocer. Todo lo que pudiera serle útil para el hombre debía ser aislado y desarrollado. Todo esto tuvo lugar en un periodo de 25 años, y es difícil dudar de que algunos proyectos muy ambiciosos se escondían tras la superficie. Suponiendo que la alquimia se relacionara de alguna manera con la vida del individuo, con la transmutación, como la denominaban los alquimistas, sería más o menos equivalente a nuestra idea de progreso humano, que es la integridad espiritual, la superación personal y el desarrollo de las cualidades internas del individuo. Existieron sociedades secretas en el mundo antiguo, en el mundo medieval y de principios de la Edad Moderna, con el propósito de perpetuar las disciplinas de los antiguos misterios relacionados con estos temas. Y estas disciplinas llegaron hasta los alquimistas del siglo XVII. Estos eran un grupo de personas que intentaban transformar el yo en el recipiente viviente en el que se llevarían a cabo los diversos experimentos. Y si bien hay muchos indicios de esto, afirmarlo de forma demasiado general habría generado conflictos religiosos. Lo cierto es que los alquimistas tenían varios intereses paralelos, en donde la transmutación de la ignorancia en sabiduría era una especie de química psicológica, en donde existen leyes que la rigen y que estas leyes deben ser obedecidas. La transmutación o transformación de un estado corrupto en un gobierno ideal es un proceso científico que trata sobre la química de las relaciones humanas, no solo en una ciencia exacta, sino en un fin alcanzable. También estaba la transmutación de la situación religiosa, la cual es más o menos relevante para nosotros. Tenemos muchas fes que permanecen aisladas, por lo tanto son los elementos de un compuesto, pero un compuesto que nunca se ha reunido, nunca se ha organizado, ni sus elementos se han transmutado para que de la multitud surja uno que sea el alma de todos ellos. Los alquimistas se preocupaban por la creación o la revelación de una dispensación religiosa universal, que no se crearía eliminando a todos los creyentes excepto a los suyos, sino reuniendo todos los elementos de la fe en una gran fusión alquímica, de modo que las partes separadas ya no fueran discernibles, sino sólo la esencia o sustancia final. Según la escuela de pensamiento de von Belin, lo que es cierto en asuntos morales, espirituales, místicos y religiosos, también debe serlo físicamente. Si se pueden tomar las sustancias básicas de la sociedad humana
y restaurar los ritos y misterios de la Edad de Oro, puede haber una transmutación física de la materia, pues como es arriba es abajo. Y esta ley de la analogía declara que lo que se puede lograr en el alma también se puede lograr en el cuerpo. En este sentido, el proceso de la digestión se utilizaba como una ilustración, un ejemplo y una prueba de la alquimia. Tras llegar a esta conclusión, los filósofos alquímicos fueron adquiriendo mayor prestigio al hacerse evidente que eran custodios de una ciencia espiritual precisa. Esta ciencia espiritual ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos la consideran un control de los campos magnéticos o del trasfondo eléctrico de la naturaleza, mientras que otros la vinculan con revelaciones psíquicas. Lo cierto es que existen numerosos puntos de vista al respecto, pero en todos ellos subyace un factor metafísico o místico. Si el alquimista era un místico, lo cual es cierto pues muchos de ellos lo fueron, y su sistema se basaba en una reforma interna, el material fundamental sobre el que trabajaba solía simbolizarse como un árbol con los 7 planetas en sus ramas. Este árbol de la química era el símbolo de la naturaleza y de su producto. De hecho, en sus propios escritos, muchos alquimistas se describían como secretarios de la naturaleza. Esto implicaba que no se apartaban de las reglas de la vida, sino que simplemente seguían el curso de la naturaleza, pues reconocían que en ella se produce una transformación misteriosa en todas sus partes. En un dibujo alquímico se muestra a la naturaleza caminando por un bosque de noche, dejando huellas a su paso, y un anciano sabio, con una lámpara, sigue esos pasos, lo que implica que la naturaleza posee la clave para resolver el misterio. En un libro sobre árboles de nuestra biblioteca hay una lámina con la imagen de un árbol acompañada de las palabras, entre comillas, el hombre planta la semilla, y Pluvio, el dios de las aguas y las lluvias, la nutre, y Dios trae la cosecha. Como se observa, esta es simplemente una declaración del concepto subyacente a la alquimia, que es que la alquimia era siempre un seguimiento del camino de la naturaleza, un seguimiento del camino de la virtud o la integridad, donde el hombre realizaba ciertas acciones, las cuales, a su vez, resultaban en una especie de cosecha, según la ley natural. El alquimista no hablaba de milagros. Para él, el milagro no era más que el cumplimiento del propósito universal relacionado con algo. Era una manifestación perfecta de la ley y un ejemplo perfecto de la obediencia del hombre a la ley. Los 7 planetas, con sus símbolos, conformaban una especie de estructura básica de laboratorio. Estos 7 planetas, como sabemos en astrología, representan los temperamentos, los humores, las naturalezas y los diversos atributos de los 7 aspectos o poderes del alma humana. Pitágoras y Platón describieron el alma que se manifiesta desde el interior del individuo como un sólido simétrico de 8 caras, cuyas 7 manifestaciones ordinarias constituían los 7 planetas, y el octavo aspecto era la reproducción o la capacidad de reproducirse.
La imaginación del hombre está representada por la luna, su curiosidad y su agudeza mental por Mercurio. Venus representa su coeficiente emocional, el Sol su individualidad o el yo que subyace a todo. Marte representa las pasiones y las ambiciones, Júpiter el juicio y también la evasión de las tentaciones de la autoridad y el poder. Y Saturno representa el discernimiento, la reflexión filosófica, la meditación y la realización. Estos aspectos de la mente humana también están representados por ciertos metales, ya que a cada planeta se le asignó un metal. Así, la plata se asignó a la Luna, el oro al Sol, el plomo a Saturno, etc. Cada uno tenía su metal correspondiente. Además, a cada elemento se le asignó su vocal, su sonido, su color, su número y su forma. Estos 7 símbolos se convirtieron en una especie de alquimia de la alquimia y son observables a lo largo de toda la historia de la materia. El ser humano manifiesta estos atributos en distintos grados e intensidades. En algunas personas, la imaginación, caracterizada por la luna, es fuerte, en otras no lo es. En algunas la imaginación es más o menos optimista, en otras pesimistas. Algunos tienen esperanza, otros temor, y todos se ven desgarrados por los excesos del factor emocional o imaginativo dominante. Por su parte, Mercurio es el símbolo de la curiosidad, de la búsqueda del conocimiento, de la comunicación de ideas. Es lenguaje, por lo tanto es gráfico en todas sus formas. Es la presentación de lo que creemos para que otros puedan comprenderlo. Sin embargo, esto está sujeto a todo tipo de abusos y mal usos. El individuo puede ser como el artista. Hay artistas que pintan cuadros porque no pueden evitar hacerlo, porque hay algo que se los pide desde el interior. También hay otros que pintan cuadros pensando en cómo hacerlo para que sea vendible, para obtener más dinero de él. Estos son diferentes niveles de motivación. El poder individualista del Sol puede hacer que un individuo sea fuerte y se sienta seguro de sí mismo, o puede transformarlo en un autócrata y un déspota, cuya seguridad le lleva a creer que tiene el poder de esclavizar a otros. Estos 7 metales, 7 elementos y sustancias simbólicos dentro de la psique humana plantearon al alquimista su principal problema. ¿Cómo reconciliar todos estos diferentes atributos y aspectos? ¿Cómo lograr que la imaginación cooperara con la ambición para que una no condujera a la otra cada vez más a la tragedia? ¿Cómo recurrir a los recursos de estos diferentes factores y suponiendo que pudieran fusionarse en una sola sustancia? ¿Qué tipo de facultad sería? ¿Representarían un conocimiento común? ¿Llevarían la mente a su máximo potencial para que en lugar de ser un terreno de conflicto, fuera un instrumento coordinado para penetrar en los misterios de lo desconocido? ¿Cómo disponer de la opinión para elevar al individuo de su propia noción a una comunión más íntima con el valor y la realidad? Los alquimistas llegaron finalmente a una conclusión, que casi nos hace sospechar que tenían una fuerte influencia asiática, pues concluyeron que el conjunto de estos elementos no puede reconciliarse ni confinarse. El estaño, oro, plata, mercurio y hierro pueden combinarse, pero nunca darán como resultado nada más que otra aleación de una u otra naturaleza sin ninguna mejora esencial ni elevación de la conciencia.
Y por analogía, la misma situación se aplica a la combinación de los diversos elementos de la personalidad humana. Por lo tanto, el primer paso para la unión de estos principios es que el individuo mismo debe reducir cada uno de estos elementos planetarios simbólicos a su propia naturaleza primaria. Como espíritu puede combinarse, como cuerpo no. Por consiguiente, cada uno de estos elementos debe liberarse de todas sus impurezas. Así, la imaginación debía reducirse a su esencia misma. Debía liberarse y dejarse como un poder sin el área de abuso o mala interpretación con la que se había rodeado. El poder de la facultad misma debía liberarse por completo de sus adicciones, involucramientos y sus corrupciones, y ser entrenada de tal manera que no pudiera volver a ser influenciada en exceso por malas influencias. Lograr que la imaginación alcanzara esta condición requeriría, obviamente, algún tipo de disciplina meditativa. Habría que hacer algo para purificar la imaginación sin destruirla. La imaginación debe reconciliarse con todos los demás elementos para crear este nuevo y misterioso elixir. La única manera que se ha encontrado hasta ahora para lograr este tipo de cosa es trascendiendo o suspendiendo la facultad misma, lo cual es un problema inherente a la metafísica oriental y las disciplinas de la meditación. Al igual que la imaginación, las emociones individuales, representadas por Venus, no pueden fusionarse en un compuesto mientras sean excesivas. El principio que subyace a la emoción debe ser redirigido. Los alquimistas creían que en principio todas las facultades cooperarían. En esencia, todos los aspectos del pensamiento provienen de una misma energía vital. Las diversas facultades que poseemos se han diferenciado a partir de una sola energía. Por lo tanto, pueden ser restauradas a una sola energía o reintegradas a la unidad o unión, o como lo llaman los indios, yoga. Una vez que han recuperado su unidad fundamental, pueden ser redirigidas a un patrón de proceso diferente. Pueden ser transformadas. Toda la perspectiva puede ser transformada, y toda la razón de ser de las cosas puede ser transformada. Se puede permitir que estas facultades se manifiesten nuevamente sin conflicto y en perfecta armonía con el plan divino de las cosas. Tras siglos de lucha pensando con facultades divididas, el ser humano debe finalmente reconocer que en la unión de estas facultades con un solo agente es capaz de pensar con la mente de Dios. Para crear una técnica para tal procedimiento, fue necesario utilizar todo tipo de símbolos derivados de diversas fuentes. La mayoría de estos símbolos se remontan a los griegos, los pitagóricos, los misterios platónicos y neoplatónicos. Y por supuesto, uno de los más básicos es la división natural del hombre en espíritu, la división alma y cuerpo. En el antiguo simbolismo alquímico, el espíritu está representado por el sol, el cuerpo por la luna y el alma o mente por Mercurio. El oro es el elemento del sol, la plata el de la luna y el mercurio, obviamente, el de Mercurio. Los alquimistas asumían que el mercurio era el disolvente común, que podía absorber las otras sustancias. Era por lo tanto un reconciliador, y sobre esta base surge el mercurio como la mente, el poder peculiar de aprender,
convirtiéndose el aprendizaje en el reconciliador de todas las cosas. En la mente, el hombre puede sanar todas las heridas de la sociedad. En su vida interior, puede reflexionar y comprender la necesidad de ciertos cambios importantes en su forma de vida. Podemos observar esto incluso en la sociedad moderna, donde cada vez más personas reflexionan seriamente sobre cómo encontrar soluciones a las dificultades. Ahora bien, el mercurio como disolvente, que simboliza el alma, la mente o la individualidad, implica otro aspecto de la alquimia, que el alma o campo psíquico es en realidad el recipiente misterioso dentro del cual debe realizarse el experimento alquímico. El alma, los recursos espirituales y los corporales encuentran un terreno común, y la reconciliación del espíritu y la materia debe ser siempre el alma. En el alma, como medio entre ambos, debe surgir gradualmente una compatibilidad. Esta compatibilidad resulta en el aumento de la majestad y la dignidad de la vida psíquica, que se representa cada vez con mayor belleza, hasta que finalmente el alma, alcanzando su pleno desarrollo y dando testimonio como hija del sol y la luna, o espíritu y cuerpo, se eleva a su suprema, desplegada e iluminada dignidad en el símbolo del Mesías. Para los alquimistas, Cristo fue el fin del gran experimento alquímico, pues Cristo fue el símbolo del poder del alma completamente equilibrado y reorganizado, en el cual los 7 elementos que componen el mundo objetivo fueron reconciliados, transformados y transmutados mediante un misterio de transustanciación. Por lo tanto, el poder del alma es aquello a lo que aspira el individuo. Busca alcanzar el dominio del alma sobre la materia, sobre el cuerpo. Siente que esta es la razón de su creación original, ser verdaderamente el jardinero en el jardín del Señor, ser el pastor fiel y bueno, obrar con sabiduría y rectitud en todo. Y para lograrlo, debe perfeccionar la estructura interna de su propia naturaleza, de la cual emana el impulso de obrar bien. A medida que el alma del hombre se vuelve más luminosa, sus actitudes innatas se transforman. En la mitología alquímica encontramos constantes referencias al misterioso anciano alquimista sentado en su sombrío laboratorio, con su fuelle y un fuego de carbón, o quizás acurrucado sobre un pequeño horno de arcilla en el que intenta preservar su sagrado experimento. Está allí y ha esperado durante años. Y el secreto final se le escapa. Llega hasta aquí y no puede ir más allá. Sabe en su alma que hay un último paso hacia la realidad. Ha leído todos los libros, pero los ha leído con una perspectiva equivocada, pues en algunos casos, por supuesto, ha sido engañado, ya que como en otras vocaciones, también había falsos alquimistas. Ha fracasado en el estudio de los grandes maestros para comprender el verdadero significado, y en medio de su abatimiento, a veces desaliento y trágica frustración, un extraño entra en su laboratorio, una persona a la que nunca antes había visto. Este extraño era conocido por los alquimistas de Europa como Elías Artista, como Helios el artista. Este era el alquimista perfecto, el maestro de todos los alquimistas, y fue él quien recompensó al buscador fiel,
honorable y sincero en todo, susurrándole el siguiente paso, aquel que aún no había aprendido ni logrado. Todo ello bajo la obligación de extrema discreción. Entonces, Elías Artistas desaparecía y nunca más se le volvía a ver en aquel laboratorio. Pero los registros de la literatura antigua nos dicen que Paracelso lo menciona y que varios otros alquimistas lo describen como el santo errante, el sabio errante de la alquimia, el maestro perfecto de los misterios. Este Helios Artista parece tener cierta relación con lo que hoy llamamos la imagen del maestro en el ser humano. Y es que la figura del maestro en el ser humano aparece por doquier en el arte y la literatura. Está representado por Gurnen Mans en la historia de Parsifal. Es el sabio anciano y erudito. El erudito en el arte se manifiesta en las vestiduras y la apariencia del gran sabio o filósofo. Podemos pensar en él como una especie de Platón. En Oriente lo considerarían un gran Arat budista, o quizás uno de los grandes discípulos de Confucio. Es el venerable símbolo de la comunicación final del secreto de la inmortalidad, aquel que debe culminar el esfuerzo. Casi no cabe duda de que representa el poder divino, el poder de Dios en el ser humano, bendiciendo el trabajo y manifestándose cuando el discípulo está preparado. Y esto nos da uno de los grandes axiomas herméticos, que dice que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Pues la preparación está dentro de nosotros, y por ende el dominio está dentro de nosotros también. Cuando hemos llegado a un punto en el que merecemos el siguiente paso, siempre se nos comunica, generalmente mediante un símbolo arquetípico, a veces mediante un nuevo punto de vista. Pasa cuando hemos leído el texto sagrado 1000 veces, hemos examinado la obra erudita 100 veces, pero de repente, al recorrer una de estas obras por centésima vez, el significado finalmente se nos revela. Aparece ante nosotros, y el amanecer del significado es lo que Boehm llamó la aurora, o el amanecer. El amanecer del significado es la recompensa para el individuo por haber llevado el experimento al siguiente grado por debajo de lo que el amanecer representa. Cuando ha llegado al punto en el que el amanecer debe ser el siguiente, llega, y esta es la corona del adepto en la alquimia. Entonces posee el secreto, y por extensión puede usar este secreto de la manera que considere oportuna. Pero antes de lograrlo, ya ha visto lo que es estar en forma, y sería incapaz, por su propia integridad, de hacer mal uso, corromper o comprometer la sabiduría que ha recibido. Así pues, podríamos suponer, para fines generales, que siempre ha habido y siempre habrá un cierto número de estos adeptos alquímicos en la sociedad. No sabemos quiénes son. Algunos de ellos pueden tener pequeños laboratorios por aquí o por allá, o un horno en el patio trasero, pero no los conocemos. Donde quiera que estén, o lo que sea que estén haciendo, si son verdaderos alquimistas, su principal preocupación es la regeneración de los metales básicos de su propia naturaleza. Ellos trabajan arduamente para lograr por sí mismo lo que ningún psicoanalista podría lograr por ellos. Han comprendido, siguiendo la antiquísima tradición,
que la única manera en que el ser humano puede salir de su dilema es superándolo. No puede ser salvado por políticas externas. No puede tener un gobierno justo hasta que se gobierne a sí mismo con justicia. Estas comprensiones que fluyen hacia el principiante o el novato en estos asuntos recuerdan los versos que dice: de mi metal básico se limará la llave. Pues es de nuestras propias sustancias básicas de donde debe encontrarse el elixir alquímico. Así como el oro es una pequeña veta en la roca, en la alquimia la verdadera individualidad es una pequeña veta en la sustancia básica del egoísmo exagerado del ser humano. Su tremenda ambición destructiva y su implacable determinación de triunfar a cualquier precio. Sin embargo, en algún lugar de esa sustancia básica se encuentra el verdadero principio que ha sido mal utilizado, pero que puede ser restaurado. La semilla de los metales se equipara a la semilla budista del budismo chino, pues estas semillas representan la integridad interna mediante la cual y de la cual brotan los grandes árboles de joyas que dan sombra a los mundos del paraíso. Cada individuo lleva en sí la semilla de la eternidad. Cada ser, cada criatura posee todos los elementos del gran experimento alquímico dentro de su propia naturaleza. Cada cual contiene en sí mismo la semilla de su propia inmortalidad, la sustancia de su propia divinidad, y todas las facultades y poderes necesarios para sembrar esta semilla en buena tierra, regarla, fertilizarla, cuidarla y hacerla florecer y dar fruto, para finalmente recoger la cosecha. Este es el potencial interno de cada ser humano, pero lo hemos ignorado. Los alquimistas de Europa hicieron lo que hicieron los místicos de Asia. Dedicaron un tiempo de vida que consideraban consagrada al propósito primordial de la salvación. No solo la salvación para sí mismos, sino en última instancia la salvación para todos los seres vivos. Pues el individuo no solo debe adquirir el poder de transmutar su propia naturaleza, sino que debe convertirse en un agente activo en la transmutación de la sociedad humana. Pues el objetivo final es la justicia social, y el objetivo inmediato es la adaptación a la sociedad para que el individuo pueda vivir, trabajar y cumplir su propósito sin verse completamente atormentado por los procesos ambientales. Todos sabemos que hay muchos problemas en el mundo, y la mayoría de la gente también se da cuenta, si reflexiona un momento, de que como individuos no van a resolverlos. Tendrán mucha suerte si logran mantener su integridad a pesar de las dificultades. Así, en lugar de soportar continuamente las presiones negativas del exterior, podemos ser como el alquimista, que se retira al pequeño laboratorio de su vida interior y allí trabaja para lograr lo más necesario, sabiendo que al trabajar en secreto, con el tiempo será recompensado públicamente. Se retira quizás al laboratorio más íntimo que posee, su hogar, y allí comienza a trabajar con los factores alquímicos de las relaciones humanas. Tiene que lidiar con todo tipo de problemas, pero antes de poder resolverlos debe encontrar su denominador común, que es la idea de reducirlos a su esencia o a su principio, como en el pensamiento alquímico. Debe encontrar el terreno común sobre el que se puede construir todas las cosas. Y para encontrar ese terreno común, debe adentrarse cada vez más en su interior. El terreno común no se encuentra ganando una discusión.
ni la iluminación definitiva de su familia se logra mediante la presión constante y la lucha interminable. En cierto sentido, su familia representa el laboratorio alquímico, pues es lo más íntimo para él, después de su propio cuerpo, y en su propio pensamiento y en su propia vida debe trabajar con esto. Después de haber avanzado un poco, comenzará a comprender que el aumento de su propia conciencia le mostrará cómo resolver problemas que por el momento parecen irresolubles. Ahora se encuentra en un estado de confusión, porque también está confundido internamente. Pero la confusión que lo rodea solo puede superarse organizando lo que hay en su interior. Nunca podrá vencer la confusión gritando contra ella, pero puede integrarse contra ella hasta que parezca desvanecerse y ya no tenga mucho significado. Así, todo lo externo se rige desde el interior del individuo, y la alquimia debe ser, por lo tanto, la ciencia de desarrollar y fortalecer el interior para que pueda realizar su obra perfecta. Existen numerosos libros interesantes sobre símbolos alquímicos. Algunos, como el Liber Mutus, son libros sin palabras, libros silenciosos, que consisten únicamente en imágenes que representan los distintos grados de los experimentos, partiendo de la premisa de que la imagen revelaría su significado. Un libro de este tipo es prácticamente idéntico a un mandala oriental o a una figura de meditación. Mediante el mandala, el principiante se introduce en la estructura mística interna de la naturaleza para que pueda comenzar a obedecer sus leyes y encontrar plenitud en la obediencia en lugar de en la desobediencia. Pues, mientras el hombre o la mujer no comprendan su mundo, lucharán contra él y lo considerarán abominable. Pero cuando lo comprendan internamente, trabajarán con él por el bien común. El Liber Mutus contiene varios diagramas muy similares a los mandalas orientales. Y la obra de Henry Conrad es otro ejemplo de diagramas extraños y curiosos de gran relevancia práctica. De hecho, el mandala de la crucifixión de Cristo en el espacio es una reproducción casi exacta de una de las figuras orientales. La simbolización se realiza a través de una experiencia mental e interna, donde el alquimista comprende la naturaleza de la obra y asimila gradualmente los elementos simbólicos, el alfabeto del arte, hasta entender el significado de cada símbolo. Por ende, estos libros exigen meditación silenciosa sobre el diseño, sobre su organización, sobre los recursos utilizados y exige sobre todo una integración de estos patrones. El estudioso de estos libros es capaz de rescatar de su interior las facultades para interpretar dicho patrón. Este proceso comienza por una activación o estimulación de su potencial interno para comprender la realidad, para captar las cosas y penetrar sus apariencias hasta la experiencia final de su significado. Y todo esto constituye, quizás, la esencia misma de la alquimia. En cuanto al aspecto físico, suponiendo que el individuo haya logrado todo lo que hemos sugerido, el alquimista probablemente volvería a remitirse a la Biblia, donde afirmaría que la prueba definitiva del experimento físico se encuentra en las palabras
buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Por lo tanto, el alquimista, y muchos de ellos eran monjes y personas religiosas, tenían la certeza de que si alcanzaban el misterio interior, el cumplimiento de la parte externa sería inevitable. Sin embargo, prácticamente todo charlatán en alquimia se ha propuesto alcanzar primero el propósito físico. Su interés principal ha sido producir oro, o quizás algunos de sus otros aspectos, como una medicina contra las enfermedades. Ha deseado primero el efecto físico, pero como este no era el objetivo principal, al comenzar a estudiar y a explorar los diversos textos se topa con un dilema. Y es que sus propios recursos internos no pueden descubrir las instrucciones correctas. Las palabras pueden estar ahí, pero el significado se les escapa, porque no forma parte de su integridad espiritual actual. Él espera poder seguir literalmente alguna fórmula, pero casi siempre se decepciona. No puede realizar el experimento físico correctamente hasta que el poder interior de su conciencia le haya mostrado la disposición perfecta de todos los elementos involucrados. Teóricamente, el adepto en alquimia, que tiene la capacidad interna por el poder de la energía sola para transformar las cosas después de haber alcanzado su verdadera iluminación, no tendría que hacer oro en una botella, porque por voluntad y yoga podría proyectarlo cuando quisiera. Sin embargo, esto solo sucede cuando ha alcanzado el grado más alto de integración individual y un grado de perspicacia espiritual que probablemente resultará en que el oro no tenga importancia para él. Para cuando pueda hacerlo, no le importará, porque al llegar allí ha cumplido el gran experimento. Ha transformado sus propios metales base en oro verdadero y se ha convertido en el principio vivo y radiante, llamado la piedra filosofal. Él es el diamante rubí, el ser integrado como lo indica su campo magnético, que muestra todas las luces y sombras prismáticas del diamante. Hay otra escuela de alquimia que tiene que ver con el campo magnético en sí. La suposición de que la retorta es el aura, que dentro de la retorta del campo magnético del individuo ocurren todos los procesos alquímicos de regeneración. Así como en el aura mayor, la retorta del sistema solar, tienen lugar todas las transformaciones del proceso solar. El aura es una especie de recipiente de vidrio, similar a aquel en el que se dice de Merlín el mago se durmió en las leyendas del rey Arturo. Es el vidrio que contiene al homúnculo o al ser humano creado sintéticamente. El campo magnético está compuesto por los 7 rayos planetarios, cada uno de los cuales ya no se asocia con el planeta, sino con una frecuencia de vibración, una energía de color y una función específica en el cuerpo. Cada uno actúa a través de un vórtice en el cuerpo físico, participando en procesos importantes de la función humana. Si este campo magnético se daña, como demuestran las pantallas de Kilner y otras investigaciones, incluyendo estudios de clarividencia, se convierte en un extraño campo de batalla de conflictos que evidencia las inconsistencias y la falta de moderación del individuo. El campo magnético se ve afectado por el alcohol y por las drogas, así como por la intensidad de las actitudes humanas. Por ejemplo,
Quien se preocupa constantemente, quien se queja sin cesar, quien nunca se conforma con lo suficiente, generan patrones en el campo magnético, y gradualmente este campo, que debería ser un hermoso recipiente químico donde se produce el gran experimento de la mutación, se transforma en una masa de confusión psicoquímica. Esto entonces se convierte, en cierto sentido, en la réplica, y el alquimista tiene como uno de sus proyectos limpiar este campo magnético, limpiar los establos de Augías, como se suponía que debía hacerlo Hércules. De hecho, los trabajos de Hércules son los trabajos del adepto. Así, a medida que integramos nuestras vidas, que las coordinamos y establecemos relaciones honorables, el campo magnético comienza a limpiarse. Y entonces observaremos que esto tiene un efecto directo sobre nuestra salud. En relación a este punto, en Oriente y también en Europa, se cree que algunos adeptos alquímicos y místicos del yoga vivieron cientos de años, sin mostrar signos aparentes de envejecimiento. Probablemente, esto se debía a que el campo magnético estaba libre de toda corrupción. Las energías del campo magnético estaban disponibles, sin interferencias ni contaminación, para mantener la estructura del cuerpo físico y de su doble etérico. Pues mientras el campo magnético esté bien cargado y sus energías se utilicen adecuadamente, protegerán en gran medida al cuerpo de casi cualquier dolencia, salvo el caso de un accidente real. Pero si el campo magnético se corrompe por las 7 facultades planetarias, por la codicia o por la imaginación desmedida, por la ambición desmedida o por un egoísmo excesivo representado por el Sol, todo ello daña el campo magnético, pues cada uno de estos factores altera el color básico del aura magnética. En relación a este punto, el color básico de Júpiter será un hermoso tono azul, pero cuando llega la ambición, se vuelve sucio y turbio, como una niebla tóxica. Es corrupción la entrada de elementos destructivos en el campo magnético a través de las actitudes de su poseedor. Cuando esta energía debe fluir hacia el cuerpo, lo hace corrompida, y de esta corrupción puede surgir una obstrucción o un agotamiento de las funciones, lo que a su vez produce enfermedades. Por todo esto es que mantener el campo magnético en perfecto equilibrio es de suma importancia. Y cuando estos elementos magnéticos se armonizan, cuando los 7 rayos están en perfecta sintonía, entonces tenemos el campo magnético de la persona iluminada, del cual, por supuesto, la estrella de Belén es el símbolo. Las auras que rodean los cuerpos de los santos y todos los esplendores reflejados a través de la luz de un gran vitral de catedral representan el campo magnético cuando ha sido ordenado y controlado adecuadamente por quien lo posee. La alquimia es la transformación y transmutación de los elementos psicoquímicos dentro del individuo. Si se logra esto primero, no hay razón para cuestionar a aquellos alquimistas que declararon que el experimento físico de la transformación sí podía lograrse. Con este proceso físico de transformación, también podrían haberse referido a la posibilidad de renovar el cuerpo periódicamente mediante remedios especialmente preparados. Estos remedios son en gran medida, si no completamente, la liberación periódica de fuerzas magnéticas, mediante la cual el cuerpo podría fortalecerse y mejorarse continuamente.
El individuo podía renovarse durante largos periodos de tiempo, siempre que no hubiera conflicto en su propia naturaleza, ni división en sus recursos. Por ende, hasta que todas sus facultades se combinen, nunca podremos alcanzar la unión perfecta. Y por analogía, hasta que todas las naciones se unan, nunca podremos tener un gobierno perfecto. E igualmente, hasta que todos los niveles de la sociedad se unan con un propósito común, nunca podremos tener un Estado o una sociedad seguros para el ser humano. Y hasta que sus facultades estén en concordancia constructiva y se unan para cooperar en pos de los fines o propósitos necesarios para el ser humano, nunca podrá existir una persona sana ni una sociedad humana exitosa. Ni mucho menos el individuo podrá escapar de los anhelos, las añoranzas y la soledad, que son símbolos de aislamiento. El secreto de la alquimia reside, por lo tanto, en varios niveles, pero creo que los grandes alquimistas, como Basilio Valentín, Raimundo Lulio, Paracelso, Miguel Sentivoglio, George Ripley, entre otros, todos los grandes alquimistas de todos los tiempos, implicaron claramente y a veces afirmaron explícitamente que su arte era sagrado, que les había llegado de la tierra de Kem, alquimia, química divina, siendo Kem el antiguo nombre de Egipto. Además, que esta ciencia estaba destinada a ser utilizada únicamente por los devotos y temerosos de Dios, que era un misterio del cual la muerte y la resurrección de Cristo se convirtieron en símbolos, y que los 7 elementos mediante los cuales se lograría la transmutación de los metales y sustancias también eran paralelos y se expresaban simbólicamente a través de los 7 sacramentos. Todos estos son caminos hacia la salvación, y cada uno es un paso simbólico de oración y meditación, combinado en un patrón científico perfecto, tan cuidadosamente diseñado científicamente que no podemos, sino creer, que existió una ciencia de la salvación definida y organizada, y que quizás ya es hora en nuestro mundo moderno de que la redescubramos y comprendamos que si bien tenemos ciencias para todo tipo de propósitos menores, la ciencia de la perfección del hombre es la ciencia más importante de todas. Por supuesto, siempre ha sido la más difícil de alcanzar, pero aquellos que la han alcanzado el fin que el mundo entero busca, es decir, la paz universal, la verdad universal y la vida eterna. Estos son los grandes objetivos, y todo lo demás es meramente secundario. Y para lograr estos objetivos, el individuo debe aceptar gradualmente, de una forma u otra, el desafío de la autodisciplina y el desafío de la dedicación al mejor uso posible de las facultades y poderes que poseemos.